ver escenas que las tengo fotografiadas de 6, 7 carabineros para detener a un adolescente de 14, 15 años. Estaba con las manos ocupadas con la cámara y el carabinero me hizo correr y cuando corrí me disparó por la espalda. No es natural que tengamos al día de hoy más de 400 personas mutiladas, que hayan perdido su vista. Eso no es normal, no se puede naturalizar. No hay una crítica, no hay una contrapregunta cuando la autoridad habla, no existe la ética tampoco profesional. Mira, el 18 de octubre fue bien significativo para nosotros como universidad porque justo ese día inauguramos en los estudios de televisión de la UPLA y parte de la carrera de periodismo un espacio colaborativo de trabajo que se llama Mario Calderón, que fue un detenido desaparecido periodista que estudió en la UPLA. Entonces justo ese día estábamos en la inauguración, el día viernes, que fue súper simbólico para nosotros porque fue una actividad que hicimos como Universidad de Playa Ancha en conjunto con el Colegio Periodista. Por lo tanto, las sensaciones estaban ahí a flor de piel, recordando un poco la movilización social de periodistas en el tiempo de la dictadura. Y de hecho, cuando en nuestro discurso saludamos, me recuerdo muy bien, a los estudiantes que habían saltado los primeros torniquetes en Santiago en el metro. Sin pensar lo que iba a suceder en la noche. Esto fue el día viernes y en la noche empezó la movilización de manera más potente, más fuerte. Me acuerdo de haber llegado como 6:30 a la Plaza Cívica ese día y empecé a sacar fotos de cómo estaban intentando meterse al líder. Caminamos hacia el Parque Italia, vimos cuando se quemó el Unimark. Después vimos cuando abrieron el Ripley, y el Ripley estuvo abierto ahí unas 3 horas y nunca vimos ni un zorrillo, ni un guanaco. Vimos cuando se intentaron quemar la catedral y de ahí nosotros también pasamos por el Mercurio, que también habían quemado el Mercurio. Y cuando íbamos en Playa Ancha nos avisan de que se declara el toque de queda y que los militares van a salir a la calle. Entonces yo no alcancé a ver cuando los militares llegaron a la Aníbal Pinto, pero sí yo llegando a Playa Ancha, como yo era de Laguna Verde, me tuve que quedar en Playa Ancha, empezamos a ver los videos de cómo llegaron a arrasar los militares. Y al día siguiente, eso fue el día viernes, y al día siguiente decidimos inmediatamente salir a las calles a hacer registros sin saber lo que venía, y desde ahí nos quedamos haciendo registros durante todos los meses de la movilización. Pues entonces fue como emotivo ese día porque nos encontramos con muchos ex detenidos durante la dictadura, las nuevas generaciones de periodistas haciendo una reflexión sobre el quehacer de nuestra profesión. Y después al día siguiente tuvimos que ser bien prácticos y estar en las calles haciendo el registro. Me acuerdo que hicimos algunos despachos para algunos medios. Los días siguientes, pues igual que la gran mayoría de la gente, empecé a salir para protestar por estos temas, porque estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y al principio yo simplemente iba con el celular y al máximo hacía algún pequeño vídeo, alguna foto, pero nada muy serio. El primer elemento que uno puede reflexionar es que esta necesidad de utilizar las redes sociales se genera también producto de no tener una pluralidad como corresponde a los medios de comunicación. Entonces, como una necesidad de poder contar desde otro punto de vista lo que está sucediendo en las calles. Había una clara mirada de criminalizar el movimiento social en los medios de comunicación. Entonces, la ciudadanía, no solamente comunicador o periodista, empezaron a utilizar las redes sociales para poder informar y comunicar desde su punto de vista. A mí me parece correcto, igual que las redes sociales se utilicen para poder comunicar e informar, sobre todo en un sistema medial tan complejo como el nuestro y donde carecemos de pluralismo. Dentro de mi alma se escabullen sentimientos de libertad, llama que no cesa. La gente con sus teléfonos, las redes sociales, en las calles, fueron vitales. Entonces como que no podría decir así como, oye, qué malo que pasó
que pasó esto. Es como, claro que obviamente se filtraron algunas cosas que no eran, pero en general era muy recabar información importante y hacer un registro histórico de algo que estaba pasando y que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en la dictadura en los 80, sí se podía de cierta manera cubrir. Siempre ha sido desmedido, hasta el punto de que yo noté que las marchas no siempre tenían el mismo volumen de gente. Había marchas en las que había mucha gente y otras en las que había poca gente. Eso no importaba a efectos de la represión. Si había menos gente, la represión era la misma, o podía incluso ser peor aún. Podía incluso ser más violenta si había menos resistencia de la gente. Con claramente para mí una voluntad de asustar a la gente para que no fuera más a las protestas. Vimos harta repre igual, harta repre. Nosotros igual siempre andábamos con cuidado porque somos casi puras mujeres en la red. Entonces, y trabajamos también en coordinación con algunas amigas fotógrafas. La que más se expuso siempre fue la Kika, que era nuestra gráfica, que ella sí iba a todas las marchas sí o sí a hacer registro, y un día X, cuando estaba este conflicto con el agua que le estaban echando al guanaco, a ella la mojaron con esa agua de guanaco y quedó así muy mal, como andaba sarpullido. Eso fue como lo más, siento que fue lo más cuático que nos pasó. Y por eso empecé a participar, y desde el primer momento, pues, desde cuando yo supe que se iba a hacer esa convocatoria el día sábado, porque si no me equivoco había empezado el viernes en Santiago, el día sábado con mis amigos nos coordinamos y empezamos a participar, hasta que me dispararon. Sí, me dispararon y yo le mostré a Carabineros la cámara, le mostré que estaba solo con una cámara, estaba con las manos ocupadas con la cámara, y el carabinero me hizo correr y cuando corrí me disparó por la espalda. Tiene un tremendo valor estos registros, que son registros ciudadanos en un montón de oportunidades, pero también son registros profesionales. En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos un registro de casi todas las movilizaciones del estallido social, y eso no se transforma solamente en un archivo propio de los medios de comunicación y archivos personales, sino que se transforman también en la construcción de esta memoria colectiva para que las generaciones que vengan conozcan de manera efectiva lo que sucedió en las calles, porque no solamente vivimos el momento de la movilización, que por sí es un elemento muy trascendente, una de la movilización, la revolución más grande y más masiva que ha tenido Chile en toda su historia, pero además una de las movilizaciones que ha tenido más represión, donde tenemos todavía estudiantes o gente que se manifestó que están en las cárceles de Chile. Entonces también se evidencia la represión y la naturalización que empieza a darse de la violencia. No es natural que tengamos al día de hoy más de 400 personas mutiladas, que hayan perdido su vista. Eso no es normal, no se puede naturalizar. Para mí siempre ha sido, sobre todo, el accionar de Carabineros ha sido siempre sin ninguna clase de criterio. No le importaba si lo que tenía delante era gente que ellos pudieran considerar agresivos o gente totalmente tranquila, personas mayores, adultos mayores, niños. Yo he llegado a ver lacrimógenas que caían a centímetros de un carrito de bebé llevado por el papá en una marcha muy tranquila en la que había batucadas, en la que había música. He visto detenciones violentas muy disparatadas contra adolescentes cuando salieron a manifestarse los estudiantes de secundaria, ver escenas que las tengo fotografiadas de 6, 7 carabineros para detener a un adolescente de 14, 15 años, totalmente desproporcionado. De resistir, se ha mostrado al mundo la violencia con la que piensan callar la voz que se alza en miles, aclamando por igualdad. En mi pecho arde la libertad. Los medios de comunicación
comunicación no generan esa mirada de pluralidad y sobre todo desde el punto de vista territorial. Hay un elemento muy importante, la televisión por lo menos, es una televisión muy centralista. Entonces lo que sucede en Santiago era la única verdad y el estallido social demostró que de Arica a Punta Arenas la ciudadanía se expresó y habían un montón de temas que no estaban siendo tocados porque las temáticas y los problemas son distintos. Los problemas de la región de Valparaíso son distintos a la región metropolitana. Claro, los primeros días era tema, pero después me acuerdo cuando fue esta como reunión entre los medios de comunicación y Chadwick, después pasó el tema a ser, era como que estas pymes que estaban sufriendo por los vándalos, porque no los dejaban trabajar, porque estaban siendo saqueados. Entonces era una impotencia tan grande que decía, yo era testigo de cómo a las marchas se reprimía. Siento que algo que primero nos sorprende, segundo, algo contra lo que igual de cierta manera quienes estamos trabajando desde esta otra vereda de lo independiente, de los medios contrainformativos, tenemos súper claro que es una maquinaria súper grande, pero contra la que tenemos que igual tratar de luchar siempre nomás, porque es así, no tenemos pluralismo, hay una hegemonía mediática y lo importante es que la gente ya empieza a darse cuenta y creo que igual ha pasado después del estallido social y con esto que está pasando ahora en la pandemia, es que la gente se dé cuenta de que no son fiables, pues, de que están mostrando una realidad que no es. Y ahí los medios de comunicación masivos nos estaban dando el ancho a mostrar cuáles eran las problemáticas que tenían cada uno de los territorios. Entonces, el surgimiento de estos espacios permite precisamente que los territorios se expresen a partir de sus propias demandas. Y mi manera de aportar era registrar no solamente como el descontento social, sino que también registrar cómo el aparato estatal trataba de frenar al pueblo. Sí, al final era la inmensa mayoría de chilenos que salían a manifestarse, pero en cada manifestación había una represión. Yo me acuerdo que, por ejemplo, vimos cuando, ese día antes de que me dispararan, vimos cuando un caballero le gritaba a carabinero y vino el Zorrillo y le tiró todo encima en la cara y él no tenía nada, solo un lienzo. Entonces, esa como impotencia de ver esos sucesos y que tú decías, y pucha, tampoco lo puedes llevar a la justicia porque la justicia es la que está haciendo esta represión. La única manera era visibilizarlo. Y eso, estos registros dan cuenta un poco de eso también, de la militarización también en las calles, cuando salieron los militares a las calles. Todos esos son elementos que quedaron hoy día registrados y que dan cuenta de cómo el Estado chileno, en este caso los gobiernos, llevaron adelante y cómo enfrentaron esta movilización, a mi juicio, de una manera muy errada, a través de una criminalización directa del movimiento social, y creo que eso se explica hoy día con la cantidad de personas que están en las cárceles y de las personas que sufrieron mutilaciones, y en el caso puntual de la prensa o de los comunicadores, hay cifras que están invisibilizadas, pero durante este tiempo nosotros hicimos registros, hay muchos periodistas, camarógrafos, gráficos, que sufrieron violencia extrema, fracturas, detenciones ilegales. Entonces, eso está bueno que se muestre y se ponga en valor a través de la materialidad de la imagen. Pero esto de lo instantáneo, del cotidiano, de gente que está haciendo documentales, microdocumentales, libros, etcétera, programas de todo lo que está pasando ahora, sirven como una prueba también de en qué contexto estábamos viviendo ahora, pues cómo se ha ido de cierta manera degradando todo cada vez más, pues para llegar hasta este punto pues, en el que ya nada se sostiene, pues ningún sistema se sostiene, todo está en tela de juicio, y siento que eso a nivel informativo, mediático, tiene un valor histórico súper importante, pues. Es vital que estemos ahí viendo y registrando la historia porque la memoria es frágil igual. Pero ahora nosotros veíamos como que era la oportunidad de mover el cerco más allá para que las nuevas generaciones empezaran como ir avanzando. Y en ese movimiento de cerco yo creo que estábamos muy bien encaminados hasta que llegó el tema del coronavirus. Estamos preparados
para enfrentar adecuadamente esta epidemia. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario, no tiene nada. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Entendemos también que esto quizás llegó como un salvavidas para un gobierno que se estaba cayendo a pedazos, porque estaba decayendo este tema de las movilizaciones quizás, pero estaba tomando mucha fuerza el tema de la nueva constitución. Todo como que al final esto es más poderoso incluso que el estallido social, porque tiene que ver ya como con una hueá transversal, pues transversal a la humanidad, pues a la forma en la que hemos vivido, también a las lógicas de consumo, a cómo estamos enganchados en este sistema que nos hace trabajar, hasta el teletrabajo nos tiene ya agobiados porque nos hacen trabajar lo mismo que antes, no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para descubrirse uno mismo, para entender cómo en este periodo tan cuático podemos conectar de nuevo con las cosas esenciales, con lo que queremos, con lo que somos. Yo primero conectaría lo que es la movilización del 18 de octubre con esta crisis sanitaria de la pandemia. Yo creo que sea un poco, la gente no ha salido a las calles porque se construyó inmediatamente esta idea del confinamiento, de que estar en las casas era lo más seguro, pero yo creo que la rabia está más acumulada, se ha ido acumulando más todavía. Yo creo que viene una movilización, porque la movilización no terminó. Cuando uno dice se terminó el ciclo de la movilización no se terminó. De hecho, hay una prórroga del plebiscito, por ejemplo, en octubre. Durante todo ese tiempo yo creo que va a haber está como en stand-by hoy día la movilización social. Pero hay más rabia todavía. Uno lo ve por lo menos dentro de las poblaciones. De hecho, lo que sucedió ayer en la comuna del Bosque, en la noche también empezaron a aparecer movilizaciones en distintos lugares porque la gente tiene hambre, y la gente no tiene hambre por el producto exclusivamente de la crisis del 18 de octubre y de la pandemia, como nos hace creer el gobierno, sino que la gente viene teniendo hambre hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba invisibilizada esa hambre. La hambre la traduzco a un montón de otros elementos: precariedad laboral, problemas de empleo, etcétera, la desigualdad en el fondo. Entonces, mientras exista un país desigual, obviamente la rabia está y la gente va a salir, es una cosa de tiempo nomás. La gestión de esta pandemia, la gestión de esta crisis sanitaria va a sacar a la luz, y está sacando a la luz, todos los males y todos los fallos y problemas sociales por los que ya en su momento llevaron al estallido y que llevaron a las manifestaciones. Por tanto, algunas cosas para mí se van incluso a intensificar. Y cuando pase el momento álgido de la pandemia, probablemente se van a retomar las movilizaciones. Es lo que yo creo. Dentro de mi alma se escabullen sentimientos de libertad, llama que no cesa y que nunca acabará. Ha llegado el tiempo de resistir. Se ha mostrado al mundo la violencia con la que piensan callar la voz que se alza en miles, aclamando por igualdad.